cómo ha sido el desempeño de la Secretaría de Educación Pública para hacerle frente a esta pandemia con tantos niños que en este momento reciben clases en línea? Tres datos. Ajá. Uno, decía un senador con el que tuvimos una reunión, que la estrategia digital está siendo un fracaso, y lo corrobora el propio secretario Esteban Moctezuma cuando afirma que los maestros no necesitarán poner calificación en esta ocasión, no porque sean buena onda en la secretaría, Ajá. simplemente no tienen la información en las manos, no saben qué pasó con 5,5 millones de alumnos que no localizaron en el programa Aprende en Casa 1. Suponemos que no los han localizado en el programa Aprende en Casa 2 y por lo tanto, para evitar hacer el ridículo, pues definen no pongan calificación. Y esto es gravísimo porque se está atentando contra el derecho de los niños a aprender. Segundo, no presagia un buen resultado porque en el presupuesto está diseñada la figura y los montos en educación como si no hubiera haber clases presenciales el próximo ciclo escolar. Uh-huh. Una sola evidencia. Nosotros habíamos tenido una proyección de la escuela pública en abril de este año, sí, de aproximadamente 800,000 alumnos desde preescolar hasta universidad. El dato lo pudimos actualizar al corte del primer mes de clases de septiembre, del 24 de agosto que arrancó al 24 de septiembre, y el número se duplicó. Es aproximadamente 1,600,000. Si el día de mañana regresáramos a clases presenciales, no hay 1,600,000 butacas nuevas, uh-huh. no hay lugar, salones, aulas para recibir a ese 1,600,000, no hay maestros para atender a ese 1,600,000 y lo que es más grave, tal y como fue aprobado el presupuesto, no hay recurso para atender ese boquete tan enorme de 1,600,000 alumnos que, comprobado, de la escuela particular han migrado a la escuela pública. Y tercero, no parece en el actual gobierno haber o registrar una sana intención de medir el aprendizaje de los alumnos. A nosotros nos habían ofrecido un corte el 30 de septiembre que no llegó, lo que nos orilló a pedir datos oficiales de manera formal por escrito, primero a la dependencia, después al INAI. Ese plazo del INAI se vence pasado mañana, el 25 de noviembre, y sabremos si hubo deserción o no, de qué tamaño fue la matrícula oficial y de qué tamaño fue la matrícula particular. Por eso coincidimos con este senador que nos decía, pues realmente la educación a distancia no garantiza los mejores resultados para el país. Leonardo, ¿cómo debió haber actuado la Secretaría de Educación Pública frente a este tipo de eventualidades como fue la pandemia? ¿Cómo debió de haber reaccionado? Obviamente era algo que nadie tenía previsto en el mundo. Ajá. Pero otros países de inmediato sentaron en la mesa a padres de familia, a maestros, a directivos, a empresarios, a liderazgos sociales para construir el modelo. Nosotros hicimos un manifiesto y se lo entregamos a la Secretaría antes de este ciclo escolar y ahí decíamos, entendemos que se vieron obligados a meter todo al programa de televisión y radio, un programa a distancia. Ya no nos invitaron en el diseño. Bueno, inviten a empresarios, a líderes sociales, a padres de familia, a maestros, para monitorear su implementación, para darle seguimiento a los resultados y para generar un reporte conjunto de evaluación. La respuesta que recibimos es
es un monstruo muy difícil de mover, además es muy celoso hacia adentro, no podemos abrir. Dije, no, pues entonces este gobierno en materia educativa quiere hacer lo mismo que está haciendo en materia de salud, en materia de economía, en materia de inseguridad. Solamente contar las víctimas y los afectados, pero no generar propuestas o alternativas. Y así como es el programa Aprende en Casa 2, lo dijimos de otras líneas de acción. Por ejemplo, dijimos, urge una mesa para evitar este boquete de 600, de 800 o de 1.600.000 alumnos de básica, preescolar o de universitario que dejan la escuela particular y se trasladan a la escuela pública. Solo 3 estados tienen un programa de apoyo, de incentivos, de ayuda, de acompañamiento con la escuela particular en todo el país. Uh-huh. Los otros 29 estados no, y obviamente la federación tampoco. Creo que estamos todavía a tiempo para que el gobierno federal y las entidades convoquen a la construcción de un modelo o de la nueva normalidad o del regreso a clases presenciales, mixtas, cuando esto sea, pero con un sistema de educación, con un modelo educativo, con una forma de trabajar en la cancha educativa diferente a la que hemos tenido hasta el día de hoy. El último dato que nos confirmó que no había intención de parte del gobierno en ponerse en los zapatos de los maestros, de los padres de familia, de los alumnos, fue, a raíz de la pandemia, todo el mundo empezamos a usar más el celular y la computadora, como ahorita en esta entrevista. El incremento de uso de datos celulares, el incremento del Wi-Fi creció exponencialmente. Y en lugar de como gobierno bajarle el costo al impuesto en materia de redes sociales, de nodos, de Wi-Fi, de datos, ahí va una tarifa extra el año que entra. O sea, como que están en otro planeta, como que la empatía no se les da, como que no es su fuerte ponerse en los zapatos del alumno, de la mamá, del papá, del maestro, de la escuela pública o no, para decir cómo le hacemos para salir juntos de este mega problema. Uh-huh. Hay tiempo, yo creo que hay tiempo, pero se requiere de una gran voluntad de parte de las autoridades que lamentablemente en el ámbito federal, María, no hemos encontrado. Hay también otro problema, Leonardo, que es que ahorita, si bien las clases son por televisión, pues muchos niños no tienen, no sé si tú tengas el dato, de cuántos niños realmente cuentan con una televisión en casa. Eso mismo le preguntamos a la Secretaría, porque el dato que había es que al menos un 40% de familias mexicanas no tienen televisión. Ya olvídate de tener computadora. Y a lo mejor tienen televisión, pero no hay electricidad en su zona. O no tienen Wi-Fi. O no tienen la capacidad para pagar una señal de esa naturaleza. Hoy, el dato que nosotros tenemos es que al término del programa Aprende en Casa 2, vamos a tener 4 tipos de egresados en el país. Los niños y jóvenes con una alta conectividad, casi todos de escuela particular y muy poquitos de escuela pública, con tareas, con exposiciones, con seguimiento en línea. Un segundo bloque es el del modelo de la escuela a distancia, con niños, con jóvenes que sí tienen acceso a la televisión, tienen acceso a la radio. 3, los alumnos que suponemos de alguna manera, porque no nos han dado ese dato, la Secretaría logró hacerles llegar el libro de texto. Pero hay un cuarto que nos dijeron en el programa Aprende en Casa que fue de 5,5 millones y que nosotros suponemos para este programa Aprende en Casa 2 es todavía mayor a 5,5 millones, que no sabemos si viven o mueren, si los encontraron o no los encontraron, si se perdieron, porque la propia Secretaría confirma que hay un amplio sector de alumnos con los que ha tenido comunicación intermitente o de plano
cero comunicación. Ujú. Alumnos con alta conectividad, alumnos con Aprende en Casa 2 a distancia, alumnos con solo libro de texto y alumnos absolutamente sin nada. Sin nada. Esto es verdaderamente grave porque podemos llevar al país y a nuestros niños a un modelo de atraso casi similar al que se vivía en los años de los 70. Tanto así. Ricardo, ya como último comentario final, ¿cómo van a salir o qué tanto les va a afectar a los niños el recibir esta educación a distancia? ¿Cómo van a salir esta generación de niños, adolescentes en medio de esta pandemia? Eso le hemos pedido a la Secretaría, en aras de la transparencia que tanto presumen, muestren a la sociedad mexicana los auténticos indicadores para saber, uno, si el programa Aprende en Casa 1 y el programa Aprende en Casa 2 le generaron algún aprendizaje en concreto a los niños y jóvenes mexicanos. Dos, para saber qué ajustes le tenemos que hacer a la brevedad, porque la pandemia no se va a ir hasta dentro de 1 año y medio. Uh-huh. Si le hacemos caso a los expertos en vacunas, que tendremos la vacuna en México en marzo, y para vacunar al 100% de la población nos vamos a tardar 1 año, marzo del 2022, pues vamos a tener otro ciclo escolar en las mismas condiciones. Claro. Y sí sería verdaderamente de necios no hacerle cambios al modelo, al programa, al sistema y dejar que continúe, porque no sabemos si están aprendiendo. No sabemos cuántos maestros realmente están haciendo su trabajo. No sabemos cuántos papás están supervisando la tarea. Ante tanta ignorancia, ante tanta falta de información, pues sería irresponsable emitir ahorita un juicio o una opinión, como tan irresponsable es el gobierno actual en sus diferentes autoridades, tratando de dictaminar, fijar criterios sin ningún elemento de la realidad. O a lo mejor sí lo saben, pero es tan mala que no la quieren compartir. Claro. Pues, Leonardo, no sabes cuánto te agradezco la oportunidad de esta entrevista contigo. Al contrario, gracias.